Ya. Entonces, esta sería la primera asignatura de Física 2 de pizarra. Hoy vamos a ver más que todo lo que es el movimiento armónico simple o más, ¿ya? Primero vamos a ver algunas definiciones, algunos conceptos básicos que se tiene que saber, como por ejemplo, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es el movimiento que se da por la misma trayectoria y en un mismo tiempo, como por ejemplo un péndulo simple o un resorte helicoidal. Digamos que acá tenemos un péndulo, y acá hay una masa M. Este péndulo se lo estira, se lo estira hasta aquí, y se lo deja caer. Y este va a seguir una trayectoria, una misma trayectoria, hasta llegar a un punto máximo, ¿no? Y luego va a volver. Eso sería un movimiento oscilatorio, porque está oscilando, que puede ser tanto con un péndulo o como con un resorte. Después, el periodo es el tiempo que tarda una oscilación completa. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que acá tenemos un péndulo, y este péndulo tarda en ir hasta el final y volver. Hasta acá, digamos, tarda un tiempo de 1 segundo. Ese tiempo de 1 segundo es el periodo. Este es el periodo, el tiempo en que tarda ir y volver. Puede ser que sea 2 segundos, 3 segundos, etcétera, ¿no? Entonces, el periodo no es más que el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Y la fórmula, acá este es el periodo, una ida y una vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Eso es un periodo. Y la fórmula de periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, el cual el periodo se mide en segundos y la frecuencia angular en radianes sobre segundos. Ahora, la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones en un determinado tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, vamos a hacer con el ejemplo del péndulo. Tenemos un péndulo que vamos a ver cuántas oscilaciones da en 1 segundo. Si este péndulo va hasta aquí, digamos, hasta aquí, y vuelve, o sea, da una oscilación en 1 segundo, quiere decir que su frecuencia es de 1 Hz. Su apariencia, por ejemplo, redondeando sus ojos, haciendo sus facciones. Entonces, quiere decir que su frecuencia es de 1 Hz, que es la unidad de la frecuencia, Hz, Hz. Pero por ahí puede ser que el péndulo sea más lento, que dé una oscilación en 2 segundos. O sea, que venga hasta acá en 1 segundo, aquí, y que vuelva otra vez hasta acá en otro segundo. Entonces, una ida y una vuelta completa serían 2 segundos. Su frecuencia sería 2 Hz, ¿no? Es Hz, o también conocido como oscilaciones por segundo. Hertz es lo mismo que oscilaciones por segundo. Entonces, y su fórmula de la frecuencia no es más que 1 sobre periodo. Es la inversa del periodo. Su unidad es Hertz, y bueno, el periodo es segundo. Ahora, la frecuencia angular. La frecuencia angular no es más que el ángulo recorrido por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tenemos acá un diagrama en el cual vamos a representar el movimiento armónico simple como una onda, ¿ya? El movimiento armónico simple se lo representa siempre como onda, una onda senoidal, cosenoidal, así. Ahí digamos, ¿ya? Tenemos el movimiento armónico simple. ¿Por qué es un movimiento armónico simple? Porque se repite. Esto sería más así, ¿no? Así hasta el infinito. En este caso es una gráfica de seno, si no estoy mal. Es una gráfica de seno, ¿no? Pero acá esto se representa como movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es la frecuencia angular? Ángulo recorrido por unidad de tiempo. Y nosotros determinamos que una oscilación completa tiene la distancia de 2pi. ¿Ya? Algo así como lo que vimos en física 1, cuando vimos que una vuelta completa, ¿no? Es 2pi. Una vuelta completa lo que vimos en cinemática rotacional. Lo mismo. Una oscilación completa es 2pi. Lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, media oscilación sería pues pi.
cuarta oscilación sería pi medio, ¿no? Y esta partecita de acá sería 3 medios de pi, ¿no? 3 medios de pi. Entonces, la frecuencia angular no es más que qué cantidad de ángulos se recorrió en un segundo. Por ejemplo, digamos que recorre esta distancia en un segundo, se recorre. Toda esta distancia del movimiento armónico simple. Por lo tanto, su frecuencia angular va a ser 2pi radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo avanza 2pi radianes. Pero ¿qué pasa si en vez de esto avanza en un segundo, avanza esto? Entonces su frecuencia angular va a ser pi radianes sobre segundo, que avanza pi radianes cada segundo, ¿no? Avanza esta distancia. Y así sucesivamente. Sería la frecuencia angular. Su fórmula de la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Que la frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo y el periodo en segundo. Ahora, el desplazamiento no es más que la posición o elongación del movimiento. Ahora, por ejemplo, que tengamos un resorte echado. Vamos a imaginar que tenemos aquí un resorte echado. Ya, más o menos así. Este resorte se lo estira o se lo puede comprimir, ¿no? Digamos que lo estiramos. Estiramos hasta acá. Esta es la posición donde no había movimiento. Se le llama posición de equilibrio. La posición donde no hay movimiento, donde está estático. Pero si nosotros lo estiramos con una cierta fuerza, digamos, con una mano lo agarramos y lo estiramos, se va a desplazar, ¿no? Va a haber un cierto desplazamiento. Esta distancia de acá es un desplazamiento. Esto se le llama posición, ¿no? En este caso, la posición de acá, la posición neutra, se le llama posición de equilibrio, que es x igual 0, la posición de equilibrio. Y la posición no es más que el lugar en el espacio en el que está, en este caso, el resorte. Puede estar acá, ¿no? Ese es el desplazamiento. Ahora, ¿qué es la amplitud? La amplitud no es más que el máximo desplazamiento. Lo mismo, tenemos un resorte, pero lo estiramos lo más que podamos. Hasta acá lo estiramos, digamos, esta es su posición de equilibrio. Y la amplitud va a ser nada más que el máximo desplazamiento. Esto de acá sería la amplitud. ¿Ya? Porque una vez que soltemos este resorte, este va a ir hacia este lado, ¿no? Va a comprimirse y va a llegar hasta un cierto punto. Va a llegar, puede ser hasta acá. ¿Ya? Este resorte. Llega hasta acá. Y luego vuelve, ¿no? Y así. Y va a ir oscilando. ¿Por qué? Porque es una máquina osciladora. Entonces, esta amplitud es la misma que acá. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a pasar esta amplitud. Es como el máximo desplazamiento. No puede pasar ese desplazamiento. Por eso se le llama amplitud. Ahora, la fase inicial. La fase inicial, ángulo o posición donde se inicia el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un resorte o en un péndulo, no siempre vamos a tener no siempre vamos a iniciar donde queramos. Por ejemplo, un péndulo, un ejercicio de un péndulo no nos lo va a dar acá en la amplitud. Esta es la amplitud. Puede ser que nos lo dé acá. Y esta sea la amplitud. Puede ser que nos lo dé acá, ¿no? Y lo mismo con un resorte. Puede ser que nos lo dé un poco estirado, pero en realidad lo estiró mucho, ¿no? Pero nos está dando en un instante de tiempo. Entonces, la fase inicial no es más que el ángulo o ángulo o posición donde se inicia el movimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Como podemos ver acá hay tres gráficas. Esta es la gráfica de seno, esta es la gráfica de coseno y esta es la gráfica de menos seno. ¿Ya? Cada una de estas gráficas representa un fenómeno, como puede ser la posición, la velocidad o la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan estas gráficas?
significan la posición, en este caso, cuando la fase inicial es 0, ¿ya? La posición cuando no hay fase inicial. En este caso, la velocidad cuando no hay fase inicial, cuando la fase inicial es 0, y en este caso, la aceleración cuando la fase inicial es 0, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta, como les dije, una oscilación completa, una onda completa se va a representar siempre, ya. Como les decía, una oscilación siempre se va a representar como 2pi. Aquí va a ser pi. Aquí sería 3pi medio, o 3 medios de pi. Y acá sería pi medio. Entonces, nos dicen que la fase inicial es 0, quiere decir que no hay fase inicial. Quiere decir que la posición inició bien, digamos. Entonces, está bien. Pero, ¿qué pasa? Van a verlo así. ¿Qué pasa si nos dan una gráfica de posición versus tiempo? En este caso, esto es posición versus tiempo. Todo esto son versus tiempo. Esto es velocidad versus tiempo. Y esto es aceleración versus tiempo, ¿ya? Todo está en función del tiempo. ¿Qué pasa si nos dan una gráfica de posición versus tiempo, pero nos la dan diferente? Nos la dan así. Así nos la dan. Y nos dicen, encuentre la fase inicial. Uno no sabe, ¿no? Entonces uno lo que hace cuando pasa algo así, es ir a la gráfica de posición versus tiempo ideal, que es esta de acá. Esta es la gráfica ideal de posición versus tiempo. Es algo así como para su formulario sería, ¿no? Para guiarse. Y van a la gráfica ideal y ven que es una función seno. Ahora van a la gráfica de su ejercicio y ven que desde arriba, desde aquí arriba, baja, ¿no? Desde aquí baja, así. Luego sigue bajando y luego sube, ¿ya? En este punto donde inicia. Van a la gráfica de posición versus tiempo y ven dónde baja y vuelve a subir. Entonces, buscamos por la gráfica, vamos buscando, acá está subiendo, en este otro punto baja, luego baja y luego sube. Entonces podemos decir que este punto de acá es el inicio de este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de acá que nos están dando inicia acá, ¿ya? Entonces, si inicia acá, su fase inicial va a ser esta distancia de acá, ¿ya? Que su fase inicial sería entonces pi medio. Entonces acá su fase inicial sería pi medio. Vamos a hacer otro ejemplo, por si no se entendió. A ver, otro de posición versus tiempo. Ahora nos dan otra gráfica, nos lo dan así. Ahí digamos. Entonces, como les digo, vamos a la gráfica ideal. Ya. Como podemos ver en la gráfica de posición versus tiempo, la gráfica baja y luego sube. Y luego sigue subiendo. Buscamos en la gráfica ideal donde baja y luego sube. Aquí sube, luego de acá baja, aquí baja y aquí sube. Entonces podemos ver que acá inicia, ¿no? Acá inicia el movimiento. Entonces la fase inicial va a ser esta distancia desde el inicio hasta acá, que va a ser pi. La distancia de acá hasta acá, pi. Acá nos lo dice, pi. Entonces la fase inicial de esto sería pi. Esto para posición versus tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nos dan otra gráfica? Ya no posición versus tiempo. ¿Qué pasa si nos dan aceleración, digamos? Aceleración versus tiempo. Si nos dan aceleración versus tiempo es casi lo mismo, solamente que nuestra gráfica ideal va a ser esta. Ya no va a ser la de posición versus tiempo. Nos dan esto, ¿ya? En aceleración versus tiempo. Y nos dicen encuentre fase inicial. Vamos a nuestra gráfica ideal y buscamos en qué parte sube, como acá, y luego baja. Vamos a nuestra gráfica ideal y nuestra gráfica ideal baja, luego sube, luego vuelve a subir y luego baja. Entonces la parte en que sube y baja, como en el ejercicio, es acá. Entonces acá inicia, ¿no?
Y como les dije, todo esto acá sería siempre, va a ser lo mismo. 2pi, acá va a ser 3 medios de pi, acá va a ser pi, y acá va a ser pi medio. Entonces, la fase inicial de esta gráfica va a ser pi, ¿no? Pi. Todo esto es radian, por cierto. Radian, radian y radian. ¿Ya? Entonces, así encontraríamos la fase inicial. Lo mismo con velocidad. Digamos que tenemos velocidad versus tiempo y nos dan esta de acá, digamos. Esta. Como podemos ver, sube, luego baja. Buscamos a nuestra gráfica ideal de velocidad versus tiempo, donde sube y luego baja. Baja, baja, sube, y se supone que esto continúa infinitamente, luego baja, ¿no? Por lo tanto, nuestra fase inicial va a ser la que sube y luego baja acá. Acá dijimos que era 2pi, acá es 3 medios de pi. Por lo tanto, la fase inicial de esta gráfica sería 3 medios de pi. Radianes, ¿no? Radianes. Y así sería encontrar las fases iniciales con gráficas, que a veces le dan en los exámenes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Si tienen dudas, me dicen, ¿no? Ya continuamos entonces. Ahora vamos a ver las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿ya? Vimos lo que era posición, velocidad y aceleración, pero gráficamente. Ahora lo vamos a ver en función de fórmula. Entonces, no lo vamos a deducir las ecuaciones porque eso creo que lo ven con el ingeniero. Directamente las vamos a poner, ¿ya? La ecuación de posición, que se representa como X, es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Esa es la fórmula de posición. Y bueno, sabemos que la velocidad es igual a la derivada de posición respecto al tiempo, ¿no? Derivada de posición respecto al tiempo. Por lo tanto, si derivamos posición, bueno, derivación, ¿no? Derivación, así derivamos. Si lo derivamos respecto al tiempo, nos va a quedar esto. Velocidad va a ser igual a amplitud por frecuencia angular por el coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Esto sería la derivada de posición respecto al tiempo, ¿ya? Y sería la fórmula de velocidad. Amplitud por frecuencia angular, derivada de seno, coseno. Y todo lo que está dentro se mantiene, ¿no? Si recuerdan derivada. Ahora, aceleración no es más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Por lo tanto, sería volver a derivar esto de acá, amplitud por frecuencia angular, por el coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Volvemos a derivar y nos quedaría menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por el seno de frecuencia angular tiempo más fase inicial. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno, ¿no? Esta W que está adentro pasa afuera a multiplicar y se volvería cuadrada, derivando. Entonces, eso sería. Ahora, esas serían las tres ecuaciones del movimiento armónico simple que se ocupa. ¿Ya? Siendo, por si alguien no sabe, A es amplitud, que se mide pues en metros o en centímetros, dependiendo del sistema. W es frecuencia angular, que se mide en radianes sobre segundos en cualquier sistema. Bueno, T es tiempo, que también se mide en segundos en cualquier sistema. Esto es fase inicial, alfa. Esto se mide en radianes también en cualquier sistema. Y, bueno, B es velocidad, que esto es metros sobre segundos o centímetros sobre segundos.
Y bueno, aceleración. Esto ya lo han visto en física 1, ¿no? Aceleración. Esto es metros sobre segundo al cuadrado o centímetros sobre segundo al cuadrado. Esas serían las unidades. Ahora, hay ciertas ecuaciones o ciertas fórmulas que también se tienen que saber, como es la de velocidad máxima, la velocidad en un punto X, aceleración máxima o aceleración en un punto X. Primero las máximas, que son las más facilitas. La velocidad máxima, ¿ya? No es más que esta partecita de acá. ¿Ya? O sea, si se aprenden estas tres ecuaciones, se estarían aprendiendo ya prácticamente varias fórmulas. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima no es más que, velocidad máxima es igual a amplitud por frecuencia angular. Esa es la velocidad máxima. La aceleración máxima no es más que esto de acá. Entonces, aceleración máxima es igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado. ¿No? Ahora, ¿cuál es la velocidad en un punto X? ¿Qué quiere decir con velocidad en un punto X? Por ejemplo, no tenemos, no sé, un resorte y nos dicen cuál es su velocidad en este punto, ¿no? En este punto de acá. ¿Cuál es su velocidad en este punto de acá? Etcétera, en un punto cualquiera. Entonces, la fórmula para la velocidad en un punto X es igual a frecuencia angular por la raíz de amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. ¿Ya? Velocidad en un punto X. Ahora, aceleración en un punto X es aceleración en un punto X es menos ese punto X por frecuencia angular al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la fórmula de aceleración en un punto X. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces continuamos. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? A ver. Entonces, un ejercicio dice, un movimiento armónico simple está representado por la ecuación de velocidad igual 8 coseno de 0,2 tiempo menos pi sobre 3 en unidades del sistema internacional. Y nos piden calcular la amplitud, frecuencia angular, fase inicial, periodo, frecuencia, la máxima aceleración y la posición para t igual 2 segundos. Bueno, y la gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces estos ejercicios son comunes ya en el primer parcial, bastante comunes, que les den una ecuación así. Una ecuación puede ser de velocidad, de posición o de aceleración. En este caso les están dando una ecuación de velocidad. Importante que no se confunda. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dan una ecuación de velocidad? Vamos a nuestra fórmula de velocidad y la copiamos. La copiamos abajo. Velocidad es igual a amplitud por frecuencia angular por el coseno de frecuencia angular tiempo más fase inicial, ¿no? Y vemos la semejanza. Por ejemplo, vemos que fase inicial ya la tenemos, es esto de acá. Fase inicial es menos pi tercio. Podemos ver que la frecuencia angular también ya la tenemos, es 0,2 radianes sobre segundo. En este caso, este 8 sería la amplitud por la frecuencia angular, ¿no? ¿Por qué? Porque está al lado del coseno. El producto de la amplitud por la frecuencia angular debe dar 8. Entonces ya tenemos esos datos. Vamos anotando. Tenemos de datos. Tenemos que la amplitud por la frecuencia angular es igual a 8. Tenemos que la frecuencia angular es igual a 0,2 radianes sobre segundo. Y tenemos que la fase inicial es menos pi tercio. Esos son los datos que tenemos. Ahora vamos al inciso A y nos dice encontrar la amplitud. La amplitud de los datos que tenemos la podríamos encontrar de acá, ¿no? Entonces despejamos amplitud. Sería amplitud igual 8 sobre frecuencia angular. ¿Cuál es cuánto es la frecuencia angular? La tenemos acá.
Entonces, va a ser 8 sobre 0,2. La amplitud, ¿cuánto sería? Bueno, me sale 40. 40. 40, ¿no? 40. Ya. Entonces la amplitud sería 40. Dice acá que está en unidades del sistema internacional, por lo tanto sería 40 metros. Ya. Esa sería la amplitud. Entonces ya tendríamos la primera. Después nos piden la frecuencia angular, pero la frecuencia angular ya la tenemos de dato, así que ya la tenemos. Después la fase inicial también ya la tenemos de dato. Ya la tenemos. Ya tendríamos el inciso A. Ahora el inciso B. Dicen el periodo y la frecuencia. Entonces este sería el inciso A. Ahora el inciso B lo hacemos acá. Dice el periodo, la fórmula de periodo era 2pi sobre frecuencia angular. Entonces el periodo va a ser 2pi y la frecuencia angular la tenemos acá 0,2. ¿Cuándo sería el periodo? Treinta y uno coma 31. 31. 31,40, ¿no? 40 y algo. 46. 41. Segundos. Ya, entonces el periodo sería 31,46 segundos. Ya tendríamos el periodo. Ahora, la frecuencia. La frecuencia no es más que la inversa del periodo, ¿ya? Que sería 1 sobre 31,46. Este es el periodo. ¿Cuánto sería eso? Bueno, a mí me sale 31,42. Entonces sería 1 dividido entre 31,42. Sale 0,03 Hz. Sería la frecuencia. ¿Te has fijado que esté apagado el micrófono? Sí, está apagado. Ya. Periodo sería la Tu frecuencia. micrófono, por favor. Ya está silenciado. Entonces, ese sería el periodo y el otro sería la frecuencia, ¿ya? Y acá sería la amplitud. Amplitud, frecuencia angular, fase inicial. Ahora, bueno, ya tenemos la frecuencia. Nos piden la máxima aceleración, el inciso C. Entonces, el inciso C lo hacemos por acá. La aceleración máxima dijimos que era menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Entonces, la aceleración máxima va a ser menos la frecuencia angular al cuadrado, que es 0,2 al cuadrado, por la amplitud, que es 40. Y esa sería la aceleración máxima. Menos 0,2 al cuadrado por 40. Me sale menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración máxima. Esta de acá. ¿Ya? Ya tendremos la aceleración máxima. Entonces, después nos piden la posición para t igual 2 segundos. El inciso D. Inciso D. No, si nos dicen, nos piden posición, vamos a la fórmula de posición, que es esta de acá. Posición. Y ponemos, ¿no? Posición es igual a amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Entonces nos dicen la posición, en este caso queremos encontrar la posición, directamente ya lo tenemos despejado la posición, para un tiempo de 2 segundos. Entonces nos están dando el tiempo. Amplitud por el seno de frecuencia angular, el tiempo de 2 segundos más fase inicial.
Y reemplazamos datos. Amplitud era 40 por el seno de la frecuencia angular es 0,2 por 2 más la fase inicial es, bueno, menos pi tercio, entonces negativo. Y listo. Todo esto lo ponen en su calculadora y saldría. Todo esto por si acaso en radianes. ¿Cuánto sale? Menos 24,11.11. Menos, en radianes. A mí me sale menos 0,45. 40 por el seno de 0,2 por 2 menos pi tercio, ¿no? A ver, voy a buscar mi calculador. A ver. Sería 40 por el seno de 0,2 por 2 menos pi tercio. Sí, menos 0,45. Bueno, ahí me sale menos 24,11. Tiene que estar su calculadora por si acaso en radianes. Fíjense, su calculadora tiene que estar en D. Perdón, en R, arribita de su calculadora tiene que haber una R. Si está una D, es que está en DEC, que no. Tiene que estar en R. ¿Ya? En rad. Para que esté en rad, presionan mod, creo que era mod, luego, o shift mod, y luego el número 7. Y les va a aparecer la opción de radian. Y ahí les tienen que poner. Entonces sería menos 24,11. ¿Alguno que lo haya puesto en radianes le salió esto? Sí, sale eso. Sale. Ya. Entonces, el problema es ese, tiene que estar en radianes su calculadora y no en DEC. Entonces ya tendríamos la posición para t igual 2 segundos. Ahora, nos piden la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase, lo de las gráficas. Ya porque no encuentro mi calculadora, yo soy con calculadora. Vamos a hacer la siguiente. Ya, vamos a hacer esto. La gráfica la dejamos. ¿Puede poner un segundo la anterior diapositiva, por favor? Sí. ¿Cómo? No escuché. ¿Puede dejarlo ahí un segundo? Un segundo. Claro. Ya. Ya, gracias. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, dice, un movimiento armónico siempre está representado por la ecuación de aceleración igual menos 10 por el seno de 1.5 por t más pi medio en unidades del sistema internacional. ¿Hoy es auxiliatura? Sí, hoy es auxiliatura. Estamos dando auxiliatura ahorita. Nos piden calcular la amplitud, frecuencia angular, fase inicial, periodo, frecuencia, la velocidad máxima, la velocidad y la aceleración en la posición x igual 2 metros, posición, velocidad y aceleración en t igual 8, y la gráfica. Esto lo vamos a ver, las gráficas, la próxima clase. Vamos a hacer hasta el E. Entonces,
Tenemos una ecuación, en este caso es una ecuación de aceleración. ¿Ya? Vamos a aquí, a nuestra ecuación de aceleración y la copiamos. Aquí. Aceleración era igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por el seno de frecuencia angular tiempo más fase inicial, ¿no? Entonces vamos a ver viendo qué datos ya tenemos. Tenemos la fase inicial, pi medios, tenemos la frecuencia angular 1.5 y tenemos menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado que es menos 10. Entonces vamos poniendo los datos. Entonces, primero tenemos que menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado es igual a menos 10. Que esto si lo multiplicamos ambos por menos 1, sabemos que esto saldría así, ¿no? Amplitud por frecuencia angular al cuadrado igual 10. Simplemente multiplicando ambos lados por menos 1. Otro dato que tenemos es la frecuencia angular, que es 1,5 radianes sobre segundo. Y otro dato que tenemos es la fase inicial, que es pi medios radianes. Serían los 3 datos que tenemos. Primero nos piden encontrar la amplitud. Entonces, vamos acá y despejamos la amplitud, que va a ser 10 sobre frecuencia angular al cuadrado. La amplitud va a ser 10 sobre frecuencia angular al cuadrado es 1.5, ¿no? Está acá. La frecuencia angular. Entonces sería 1,5 al cuadrado. Sería 10 dividido entre 1,5 al cuadrado. Saldría 4.44. 4.44, ¿no? 4,44. Y nos dicen en el sistema internacional, entonces metros. Entonces sería la amplitud. Ahora, ya tendríamos la amplitud. Después nos piden la frecuencia angular, pero ya la tenemos, la frecuencia angular. La fase inicial también ya la tenemos. Entonces ya tendríamos el inciso A. El inciso B nos pide el periodo y la frecuencia. Entonces, vamos al inciso B. Primeramente el periodo va a ser 2pi sobre frecuencia angular. El periodo va a ser 2pi. La frecuencia angular es 1,5. Entonces sería 2pi dividido entre 1,5. Sería 4,19 segundos. Ese sería el periodo. Entonces ya habremos encontrado el periodo. Ahora, la frecuencia no es más que la inversa del periodo. 1 sobre 4,19. 1, 4,19. Saldría 0,24 Hz. Y esa sería la frecuencia. Vamos a resaltar la frecuencia, el periodo, la amplitud, frecuencia angular y la fase inicial. ¿No? ¿Hasta ahí todo claro? Oh, claro. Ya. Entonces, seguimos. El inciso C. El inciso C nos dice la velocidad máxima. Entonces, la fórmula de velocidad máxima era amplitud por frecuencia angular. ¿Ya? Amplitud por frecuencia angular era la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima la vamos a encontrar, sería la amplitud 4,44 por la frecuencia angular 1,5. Esa sería la velocidad máxima. Sería 4,44. 19. ¿Punto cuánto? 98. 98.
Ya. 19. 4,44 por 1.5. 19. No, es 6,7. 6,7. ¿no? 6,7 metros sobre segundo. Entonces sería la velocidad máxima. Entonces ya tendríamos la velocidad máxima. Ahora nos piden la velocidad y aceleración en la posición X igual 2 metros. Ya, el inciso D. En este caso nos están dando un punto, una posición, un punto X, ¿no? Y yo ya les mostré la fórmula de velocidad y aceleración para un punto X. En este caso ya nos están dando el punto X. Entonces, primeramente vamos a calcular la velocidad para un punto X, que era velocidad para un punto X es igual a frecuencia angular por amplitud al cuadrado menos ese punto al cuadrado. Entonces, la velocidad para ese punto X va a ser la frecuencia angular, 1.5, por la raíz de amplitud al cuadrado, amplitud era 4.44, al cuadrado, menos ese punto, que el punto es 2 metros, al cuadrado. Esa sería la velocidad en ese punto. ¿Cuánto saldría? 5,95. ¿No? 5,95 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, la velocidad en ese punto es menor a la velocidad máxima. Porque la velocidad máxima por algo es máxima, ¿no? Porque no se puede rebasar. Entonces sería la velocidad en ese punto. A ver, ya. Después nos piden la aceleración para un punto X también. Entonces la aceleración para un punto X era menos frecuencia angular al cuadrado por ese punto X. La aceleración por un punto X va a ser menos. La frecuencia angular al cuadrado es 1,5. Esto al cuadrado. Por el punto X, 2. ¿Cuánto sería la aceleración en un punto X? Menos 4,5. Menos 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración para ese punto. O desaceleración. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces hacemos el inciso E. La posición, velocidad y aceleración en t igual 8 segundos. A ver, lo vamos a hacer acá. Acá entra. Nos piden la posición para un tiempo determinado. Entonces vamos a la ecuación de posición que era X igual a amplitud, seno, frecuencia angular tiempo, más fase inicial. Entonces, simplemente reemplazamos datos, porque ya tenemos todo, nos están dando el tiempo. Simplemente reemplazamos datos. Entonces, la amplitud era 4,44 por el seno de, la frecuencia angular es 1,5 por el tiempo, que el tiempo nos lo están dando, 8, más la fase inicial, pi medio. ¿Cuánto saldría la posición? En radianes todo esto. Uno coma cero dos. 1,02. Entonces sería la posición para un tiempo de 8 segundos.
Ahora, hay otro que nos dice la velocidad para un tiempo de 8 segundos. Lo mismo. A ver, lo podemos poner por acá. Lo vamos a poner acá. Inciso E. Dice la velocidad para un tiempo de 8 segundos. En este caso la velocidad era amplitud por frecuencia angular por el coseno de frecuencia angular tiempo más fase inicial. Lo mismo, ¿no? Amplitud 4,44. Pero esta vez vamos a multiplicarlo por la frecuencia angular que es 1,5. Esta vez multiplicamos por coseno. La frecuencia angular es 1,5 por el tiempo que es 8 más pi medios. Ya. ¿Cuánto sería? La velocidad en ese punto. La velocidad por un tiempo de 8 segundos. Seis coma 51. 6,51 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad en ese tiempo. Después la aceleración es lo mismo. Aceleración en un tiempo es lo mismo. Ocupan la fórmula y reemplazan, ¿no? ¿Alguna duda de este ejercicio? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, esto de las gráficas lo vamos a ver la próxima clase, ya que todos tienen que tener, por si acaso, su calculadora para las gráficas. Vamos a hacer modelos de examen. Modelos de examen. Dice, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. Cuando dicho objeto está desplazado 0,6 metros a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2,2 metros sobre segundo a la derecha y una aceleración de 4,4 metros sobre segundo al cuadrado a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Este es un problema de examen. Con los conocimientos que ya aprendimos, ya podríamos resolverlo. Tendríamos que poder. Entonces, dice un movimiento armónico simple. Podemos representarlo como un resorte, como un péndulo. No importa porque dicen que es un más. Entonces lo representamos como un resorte, ¿no? Para entenderlo mejor. Nos dicen que hay un resorte que cuando dicho objeto está desplazado 0,6 metros a la derecha de su posición de equilibrio, entonces esta va a ser su posición de equilibrio, ¿no? Le dije que la posición de equilibrio es x igual 0. Entonces está desplazado de su posición de equilibrio, acá, una distancia a la derecha de 0,6 metros, ¿ya? De su posición de equilibrio. Y aquí, en este punto, esta masita, que esta es una masa, tiene una velocidad de 2,2 metros sobre segundo, nos dice. Entonces, la velocidad acá, en este punto, es de 2,2 metros sobre segundo. A la derecha. ¿Qué quiere decir? Que es positivo. Y una aceleración de 4,4 metros sobre segundo al cuadrado a la izquierda. Una aceleración aquí en este punto. La aceleración en este punto es 4,4 metros sobre segundo a la izquierda. A la izquierda, negativo. Ya. Ya. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda?
Entonces, como podemos ver acá en este objeto se sigue desplazando, se va a seguir desplazando todavía, hasta llegar a su máxima posición, ¿no? A su amplitud. Y una vez que este objeto llegue a su amplitud, va a volver a la izquierda, va a volver a desplazarse hacia la izquierda. Entonces, el ejercicio nos pide esto. Nos dicen la distancia, qué distancia de este punto, del punto donde está actualmente la masa, tiene que desplazarse el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda. Quiere decir, ¿qué distancia es esta de acá? La distancia de acá, desde este punto hasta la amplitud, que es donde va a llegar y luego va a volver a desplazarse hacia la izquierda. Esta distancia nos pide encontrar. Y estos son los datos que tenemos. Entonces, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Primeramente, esta distancia de acá tenemos que ponerle un nombre, ¿ya? Porque no es la amplitud. No es la amplitud es desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo. Eso es la amplitud. Lo que nosotros queremos encontrar lo vamos a llamar distancia, ¿no? Distancia. T. Entonces, la amplitud sabemos que es desde el punto de equilibrio, ¿no? Eso lo vimos conceptualmente, hasta el máximo desplazamiento. Esto es la amplitud. Pero ¿qué pasa? Que en medio de este movimiento nos están dando datos. El dato de la velocidad en este punto y la aceleración en este punto. ¿Y cuál es ese punto? 0,6 metros de la posición de equilibrio. Entonces, viendo este gráfico que hicimos, podemos decir, esto es importante, acá, podemos decir que la amplitud, ya, esto es pura lógica, digamos, del gráfico, que la amplitud es igual a D más 0,6, ¿ya? ¿Por qué amplitud es igual a D más 0,6? Porque si se dan cuenta, amplitud, que es desde el punto de equilibrio, hasta acá, hay 0,6, ¿no? Y más la D, más la distancia que queremos encontrar, distancia más 0,6 sería la amplitud. Eso lo podemos deducir. Entonces, para encontrar la distancia, simplemente va a ser amplitud menos 0,6, ¿no? Despejando distancia. Entonces, para encontrar la distancia D, que es lo que queremos del ejercicio, necesitamos encontrar la amplitud, ¿ya? Entonces, hay que buscar la amplitud primeramente. ¿Cómo vamos a encontrar la amplitud? La amplitud, con los datos que tenemos velocidad en un punto X, que era frecuencia angular por la raíz de amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Tenemos aceleración en un punto X, que era menos frecuencia angular al cuadrado por la posición. Y a ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos velocidad en un punto X, la tenemos. Tenemos la amplitud no la tenemos la amplitud. La amplitud es la que queremos encontrar. Tenemos la posición, tenemos la posición. Tenemos la frecuencia angular, no tenemos la frecuencia. Entonces, velocidad en un punto X, no se puede. A ver, aceleración en un punto X. Aceleración en un punto X. ¿Tenemos la aceleración en el punto X? Tenemos. ¿Tenemos la posición? Tenemos la posición. ¿Tenemos la frecuencia angular? No tenemos, pero es solo una incógnita, así que se puede usar esta fórmula. Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Sería simplemente despejar frecuencia angular. Así. Menos frecuencia angular al cuadrado igual. La aceleración en el punto X es menos 4,4. Y la posición, el punto X es 0,6, ¿no? Ambos signos menos se anulan, multiplicando ambos por menos 1. La frecuencia angular nos daría 4,4 sobre 0,6. ¿Cuánto sería eso?
4,4 da 2.70, ¿no? Bueno, 2.7. 2,7 radianes sobre segundo, ¿ya? La frecuencia angular. Entonces ya tenemos la frecuencia angular, utilizamos la fórmula de velocidad en un punto X para encontrar la amplitud. Despejamos. Sería así, ¿no? Más la posición en el punto X, sería esto raíz, velocidad en el punto X por frecuencia angular, todo esto al cuadrado, más la posición al cuadrado. Ya. Estaría bien. Entonces, con eso encontraríamos la amplitud. Sería raíz de velocidad en el punto X, 2,2. Frecuencia angular, 2,7. Todo esto al cuadrado. Más la posición, 0,6 al cuadrado. Entonces sería 2,2, 2,7 al cuadrado, más 0,6 al cuadrado, da 1.01 de amplitud. Esto está en Sistema Internacional 0.01 metro, ¿ya? Entonces ya habríamos encontrado la amplitud. Pero el ejercicio no nos pide encontrar la amplitud, ¿no? Nos pide encontrar la distancia D, que ya sabemos cuál es la distancia D. Entonces, para encontrar la distancia D, ya sabemos acá, esto lo deducimos por lógica. Entonces sería amplitud 1,01 menos 0,6. Esa va a ser la distancia D, que sería 0,41 metros. La distancia D. Sería la distancia para que llegue a su amplitud el objeto. ¿Ya? La distancia D. ¿Alguna duda? Hasta acá. Este sería la. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo claro. Ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, tipo examen. Dice, un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 56 kilogramos en un resorte ideal con masa despreciable, estirando el resorte 0.15 metros y ahora se tira del pez 5 centímetros hacia abajo y luego se suelta. ¿Qué periodo de oscilación tiene el pez? Ya. Esto no lo hemos visto, que es resorte, pero lo voy a explicar aquí rápidamente. Creo que lo han visto con el ingeniero. ¿Ya? Para resorte, existe la fórmula de periodo de un resorte, ¿ya? Que es 2pi por la raíz de masa sobre constante K. Que la constante K no es más que la constante de restauración, la constante restauradora, ¿no? Algo así. Y también dentro del resorte está lo que es la ley de Hooke. Que su fórmula de la ley de Hooke es igual a F igual fuerza igual Kx. ¿Ya? Ley de Hooke, fuerza igual Kx. Entonces, tenemos estas dos fórmulas que se aumentan, ¿ya? Para cuando aplicamos resorte. El periodo de un resorte y la ley de Hooke.
que la ley de Hooke nos dice que la fuerza de un resorte va a ser proporcional al desplazamiento y a la constante K. ¿Ya? E inversa y opuesta al movimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos un resorte. Dicen que un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 56 kilogramos. Pero primero tenemos que tener en cuenta que todo resorte tiene un punto de equilibrio. ¿Ya? Acá, su posición de equilibrio. Cuando no hay ningún pez, cuando no hay nada, no hay pez, ahí es su posición de equilibrio. Pero luego se le estira, se le coloca un pez. Digamos así. Se le coloca un pez de una masa de 56 kilogramos y este se va a estirar una cierta distancia. Se estira, dice, desde acá hasta acá, se estira 0.15 metros. ¿Ya? Hacia abajo y luego se suelta. Bueno, luego ahora se tira el pez 5 centímetros hacia abajo y luego se suelta. ¿Qué periodo de oscilación tiene el pez? Entonces, dice que luego de que se bajó, se lo vuelve a estirar. O sea, bajó por simplemente su peso. Pero luego el pescador decidió bajarlo más todavía. Ya. A esta distancia de 5 centímetros. Hasta acá bajó simplemente por su propio peso, ¿no? Y luego esta otra distancia la bajó el pescador con su mano, con su fuerza. Ya. Bueno, esto sería pues el peso, ¿no? Que esto es masa por gravedad. Ahora, dicen, ¿qué periodo de oscilación tiene el pez? Primero, para poder encontrar el periodo, que es lo que estamos buscando, periodo de oscilación, tenemos que encontrar la constante K. ¿Ya? La constante K. ¿Y cómo vamos a encontrar la constante K? Utilizando la ley de Hooke. De la ley de Hooke despejamos K y sería F sobre X. La fuerza, en este resorte, solamente vamos a tomar en cuenta una fuerza. ¿Ya? En todos los resortes solamente se toma en cuenta una fuerza y un desplazamiento. ¿Qué fuerza? El peso. ¿Ya? Solamente el peso. ¿Por qué? Porque el peso es la única fuerza que está actuando dentro de este resorte. Si no contamos fuerzas externas, solamente fuerzas internas. ¿Ya? Fuerza externa es la fuerza del pescador. Así que no vamos a tomar en cuenta fuerzas externas. Fuerzas que haya sido por la mano del hombre no se toman en cuenta. Simplemente la fuerza del peso. ¿Ya? Entonces solamente tomamos fuerza del peso. ¿Por qué les digo esto? No sé si lo han visto, bueno, no lo han visto todavía en el laboratorio, pero todo resorte, ¿ya? Todo resorte. Si uno lo estira un poco, digamos que su periodo es 2 segundos, ¿ya? Uno lo estira hasta aquí y su periodo va a ser 2 segundos. ¿Ya? Este resorte va a hacer una cierta fuerza, un cierto trabajo para volver. Pero ¿qué pasa si uno lo estira más? El periodo no va a cambiar, va a seguir siendo 2 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuerza, el resorte está ejerciendo más fuerza hacia atrás, más fuerza. Así que no afecta en absolutamente nada que uno lo estire más o uno lo estire menos. Si uno lo sigue estirando, el periodo sigue igual. No afecta. Esto se lo ve en el laboratorio. Y si uno lo estira poquito, tampoco afecta, sigue siendo el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una constante, la constante K no varía. Y si se dan cuenta acá en la fórmula de periodo, el desplazamiento no entra, no hay desplazamiento. Por lo tanto, no afecta. Y se lo puede comprobar en los laboratorios y lo vamos a comprobar en un simulador, cuando estemos en resorte. Por lo tanto, esto que nos dicen, que el pescador tira del pez 5 centímetros, es solamente para confundir. ¿Por qué? Porque no afecta. Entonces, el peso es la única fuerza. Entonces, el peso es masa por gravedad. Y la posición era 0.15, ¿no? Entonces, la constante K va a ser masa, que era 56 kilogramos, por la gravedad 9.8,
por sobre 0.15. Esa sería la constante K. Ujú. 56 por 9.8 sobre 0,15. Sería 3.000. 3.658,67 newton sobre metro. ¿Ya? Es su unidad de la constante es newton sobre metro. ¿Por qué? Porque la fuerza es newton y la distancia es metro, ¿no? Por lo tanto, su unidad es newton sobre metro. ¿Y qué quiere decir esta unidad? Que se necesita 3.658 newtons para que el resorte se mueva 1 metro. Entonces este resorte es bastante pesado, ¿no? O sea, bastante duro de estirar. Porque se necesita 3.600 newtons para que se estire 1 metro. Así que tiene sentido que el pez que pesa 56 kilos, ¿no? Un pez de 56 kilos es pesado, solamente haga que se estire el resorte 0.15 metros. Poquito, ¿no? 15 centímetros. Tiene sentido entonces la constante K. Ahora encontramos el periodo. Ya más fácil porque ya tenemos todos los datos. La masa es 56 y la constante K es 3.658,67. ¿Cuánto sale el periodo? Sale 40 y... No, a ver cuánto sale. 0.77, ¿no? Sí, 0.77. Entonces, este sería el periodo. Sería este de acá. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, hacemos un ejercicio más. Un objeto se mueve en movimiento armónico simple con periodo de 0.8 segundos. Nos están dando el periodo, 0.8 segundos. Y una aceleración máxima de 6,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos piden calcular la rapidez máxima, que es la velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la velocidad máxima era amplitud por frecuencia angular, ¿no? La frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo. Y la amplitud, no tenemos la amplitud. Pero tenemos la aceleración máxima, que la aceleración máxima es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Por lo tanto, la amplitud va a ser aceleración máxima sobre menos frecuencia angular al cuadrado. ¿Ya? Entonces,
Acá nos dicen que la aceleración máxima es 6.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a reemplazar esto de acá. Aceleración y frecuencia angular. Acá en estos datos. Velocidad máxima va a ser, en vez de amplitud ponemos aceleración máxima sobre frecuencia angular al cuadrado. Bueno, esta frecuencia angular la vamos a dejar. ¿Por qué? Para que se elimine con el cuadrado. Entonces la velocidad máxima va a ser aceleración máxima sobre frecuencia angular. Y la frecuencia angular no es más que 2pi sobre periodo. 2pi sobre periodo. Que esto va a ser igual a velocidad máxima igual extremo con extremos, medios con medios, sería periodo, ¿no? El periodo pasa arriba, el 2pi se queda abajo, y la aceleración máxima multiplica el numerador. Entonces la velocidad máxima va a ser periodo 0,8 sobre 2pi por aceleración máxima 6,5. Eso sería. ¿Cuánto saldría? Como 83. Creo que es 0,8276, ¿no? La velocidad máxima. Entonces sería esta. ¿Alguna duda? El ejercicio. Este es bastante sencillo, ¿no? Igual es modelo de examen. Entonces, si no hay duda, eso sería todo por esta clase. La grabación la voy a subir al canal de YouTube, al de siempre. Y ya saben, cualquier duda me avisan, ya, no hay problema. ¿Cuál es el canal? El canal le voy a escribir en el chat. Ah, gracias. Pero buscan mi nombre, ¿ves? Buscan ese el canal. Ahí, ya. Entonces, esa sería la grabación, la subo. Y el sábado nos veremos para el laboratorio virtual del NX y el NW. ¿Ya? No se olviden comprar las fotocopias. Faltan algunos. ¿Ya? Entonces sería todo. Nos vemos el sábado. Chao, chao.